Muy bien. Pues en este tema vamos a ver, si recordáis en el tema anterior, vimos motivos básicos, primarios, que estaban íntimamente ligados a la supervivencia biológica, ¿no? Y en este tema vamos a ver otra serie de motivaciones que nos empujan a actuar, que todos vamos a reconocer, seguro vais a reconocer, pero que no tienen esa implicación tan directa con lo que es la supervivencia del organismo, sino más bien digamos que podría ser como con la calidad de esa supervivencia, ¿no? Vamos a ver en la motivación al logro, o la motivación de poder, o la motivación de afiliación, ¿no? De sentir conexión o cercanía con otras personas. Veremos también, bueno, pues otra serie de motivos secundarios. Y luego veremos, bueno, algunos estudios que se han hecho, pues como el enfoque de las necesidades de Maslow y otros, o las teorías centradas en metas, y un modelo integrador final de él. ¿Vale? No, este lo vamos a ver en una. Sí, sí. ¿Cómo? Ah, bueno, entonces, los motivos secundarios tienen una menor determinación biológica que los primarios. Es muy importante las experiencias sociales para ir configurando cuáles son los motivos que van siendo relevantes para cada persona, ¿no? Están muy influidos por el contexto cultural y son, como podéis imaginar, pues exclusivos del ser humano y muy relacionados con cómo es nuestra personalidad, los rasgos, ¿no? Las cosas que son importantes. Ejemplos como, bueno, pues hemos comentado antes, logro, poder, afiliación, el altruismo. Hay gente que es más exploradora, otra gente que es más apegada a la rutina, ¿no? El juego, la pertenencia, etcétera. Vamos a ver que desde la perspectiva, por ejemplo, de las necesidades, ¿no? Los motivos fisiológicos o en la pirámide de Maslow siempre están en la base, pero, por ejemplo, desde otro punto de vista, esto ya sabéis que depende un poco de cuál es la perspectiva del investigador. Desde cierto punto de vista, imaginaos ya cuando seáis psicólogos y psicólogas, ¿eh? y, y estéis tratando de ayudar a algún paciente, pues siempre hay alguna consideración que te tienes que hacer en el sentido de, bueno, quizá puedes estar tratando con un niño que tiene problemas de autocontrol o de autoestima, pero si ese niño no tiene satisfechas las necesidades más básicas de alimentación, ¿no? O no tiene satisfechas las necesidades más básicas de seguridad, porque hay alguien que está amenazando contra su seguridad física o sexual, ¿no? Esto nos da una jerarquía, ¿no? Y que las necesidades físicas o las necesidades de seguridad están muy en la base. Esto es lo que nos dice eh, Maslow, ¿no? Sin embargo, la conducta humana es tan compleja que desde cierto punto de vista le podemos dar la vuelta a esto y decir, ya, pero, por ejemplo, hay personas que se lesionan a sí mismas por ideales religiosas, se queman a lo bonzo, ¿no? Y sin ir tan a los ideales religiosos, hay personas que se lesionan su cuerpo, ¿no? Con dolorosos tatuajes o piercings por cuestiones estéticas, ¿no? Estarían, digamos, mucho más arriba en la escala, ¿no? O en la pirámide de Maslow, ¿no? Así que esto es claro hasta cierto punto, ¿no? Tendríamos que ver cuáles son más básicos, y los primarios o los secundarios, ¿no? En el caso del ser humano. Hay personas que hacen huelgas de hambre por motivos sociales.
o políticos, ¿no? Entonces esto nos habla mucho de la compleja interrelación entre motivos primarios, secundarios, factores culturales, ¿eh? Así que no resulta tan fácil de hacer una clasificación, y una clasificación que sea universal, que nos sirva para todos los casos, para todas las culturas, para todas las situaciones, ¿eh? Bueno, desde una perspectiva cognitiva, ¿no? Habría como dos puntos de vista diferentes. Un punto de vista más clásico donde los motivos secundarios podrían ser consecuencia de un impulso primario, ¿no? que se generaría a partir de sentir una necesidad, pero sería como un fenómeno que vendría en segundo lugar, el motivo secundario, y una perspectiva más moderna que diría que los motivos secundarios tienen sentido en sí mismos, no necesitarían de este impulso primario, porque tendrían su propio significado, su propia dirección, su propia intención, ¿no? Bien, dos perspectivas diferentes. Bueno, vamos a ver la motivación al logro, que podríamos definir, como hace Murray, como un deseo de vencer obstáculos y superar tareas difíciles, ¿no? Esto nos pone a todos, ¿no? Incluso esos alumnos tuyos tendrán alguna actividad en las que se miden con un cierto grado de dificultad. Probablemente no serán las académicas, serán otras, ¿no? Pero donde habrá una cierta motivación al logro. Quizá haya una motivación al logro en ganar en la competición del videojuego, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos, ¿no?, una cierta motivación hacia vencer obstáculos y rendir un poquito mejor, hacerlo un poco mejor, ¿no? Claramente bueno, pues puede haber sido uno de los factores que han movilizado el avance científico, ¿no? Incluso hay algunos que a esta motivación de logro le dan un valor tan básico como la motivación de la alimentación o el hambre. Es decir, en algún grado la mayoría de las personas tienen una tendencia a buscar situaciones, digamos, en algún grado desafiantes, ¿no? No en extremo desafiantes, pero sí en algún grado desafiantes, que te miden un poco con tus límites, lo que eres capaz de hacer, ¿no? Que suponen un reto, ¿no? Y frente a las cuales no necesitas que nadie te esté viendo ni que nadie te aplauda, sino que simplemente lo estás valorando a ti, contigo mismo. ¿Reconocéis esto en algún aspecto de la vida? Claro, puede ser, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Bueno, y esto se ha observado en niños ya desde bien temprana edad, desde los 2, 3 años de vida, que están, pues, por ejemplo, repitiendo una y otra vez, ¿no?, pues algún tipo de manipulación hasta que logran, pues, meter el aro ¿no?, en su sitio, ¿no? Bueno, y se ha relacionado el estilo de educación con la motivación al logro. Por ejemplo, a partir de observar que hijos de madres que usaban refuerzos más emocionales y más basados en el cariño y en el afecto, luego, años más atrás, años posteriormente, tenían puntuaciones más altas en la motivación al logro. No es lo mismo, claro, que con cierta frecuencia, cuando te estás midiendo algo, te digan, bueno, si no puedes con esto, no pasa nada, lo puedes volver a intentar y seguro que lo puedes hacer bien, ¿no? Que te digan, no,
no hagas eso, que seguro que te vas a hacer daño. ¿No? La perspectiva que va calando cuando esto es ofrecido de manera sistemática es diferente, ¿no? Por ejemplo, en otra investigación se observó que padres de niños que puntuaban más alto en escalas de motivación, pues expresaban más expectativas sobre ellos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de las notas que debían obtener en su escuela, ¿no? Y además predecían buenos resultados, seguro que esto lo puedes hacer bien. Y transmitían seguridad, inducían más ánimo, también dejaban más libertad, reforzaban los logros y ofrecían ayudas ante el fracaso, como nos han educado todos nuestros padres, ¿verdad? Bueno, pues debe haber algún grupo de padres que educan de esta manera, pero seguro que podemos observar que son características que, claro, pues emocionalmente a uno le hacen más resistente a las adversidades, ¿no? Y ser más resistente a las adversidades, ¿qué te permite? Insistir. Y cuando insistes, ¿qué pasa? Que es más fácil que logres, ¿no? Hay un mediador emocional muy claro. Y sin embargo, pues padres de niños que tenían baja motivación, pues expresaban expectativas más bajas. Bueno, no sé si tú podrás, eso es para los más inteligentes o para los más hábiles, ¿no? Y tenían una interacción más autoritaria, tomaban más decisiones por ellos, con cierta frecuencia en las historias clínicas de algunos pacientes se observa, bueno, pues que hay una presencia muy importante, por ejemplo, de las decisiones de los padres en la vocación, ¿no? ¿Por qué te fuiste por esta formación profesional o este bachiller o elegiste este? Entonces aparecen con cierta frecuencia la presencia de, no, hay una tradición muy importante de mi familia y casi no podía decir yo que no podía estudiar esto o lo otro, ¿no? Aunque a mí me llamaba más la atención esta otra cosa. Y utilizan más regaños ante el error, ¿no? Ya veis que es, de alguna manera, como dónde pone uno el foco, ¿no? Si pones el foco en el paso adelante o pones el foco en la caída, ¿no? ¿Tiene esto sentido? ¿Tiene lógica? ¿Os parece? No mucho, porque la alta motivación con el ánimo, la libertad, si los ayudas ante el fracaso, pues ahora hay muchos niños Claro, pero fíjate, un aspecto de la sobreprotección aquí estaría el tomar decisiones por ellos, ¿no? Pero también los que más motivados están en mi clase y son los que saben que si no, las madres son muy exigentes, pero son los que tienen madres más exigentes. Pues consideran más claramente que se vayan a casa. No estén detrás. Que van a tener la puerta cerrada. Tampoco tiene que ser tan radical, pero lo bajan del notable. Y luego llegan a los institutos de justicia. Sí, pero dentro que se está resultando. Sí, aquí tenemos que pensar que hay. Siendo muy exigente en el momento que está dando. Sí. Claro, equilibrio y luego pues no solamente
el tema de la motivación se ve influido por un solo factor, por ejemplo, altas o bajas expectativas, ¿no? Sino que con qué acompañas las expectativas también es muy importante, ¿no? Fíjate que, como tú señalabas, las altas expectativas predicen buenos resultados, ¿no? También de la capacidad que tengas. Claro, claro, exactamente. A lo mejor, por ejemplo, tú tienes hijos buenísimos en matemáticas y le vas a poder meter caña, y a otro, por ejemplo, decir no, porque precisamente lo que quiere es a lo mejor hace muchísimo más que eso. Exactamente. Sí, sí, claro. Y si tú tienes un hijo que mide 1,90, pero quieres que haga gimnasia rítmica, pues te estás equivocando, ¿verdad? Claro. Y ahí la regulación de las expectativas de los padres. Se les sobreprotege mucho. En 4 primarias, y me puedo preguntarles cuándo hacen estudios, pero no serán los padres. Bueno, pues un niño de 9 años y con viernes. Pero es que yo en cuarto de primaria no lo sabía. Mi hija, hace una semana con 6 años, me preguntaba cómo era posible que pudiesen llegar a todos los sitios, mamá, y al final me dijo, oye, que somos nosotros, pero no solo llegas a tu padre. Era con campaña de una chica, ¿no? Pero que no puedes entender cómo cada par de años Pues se yo- les hace tan tontos de que no tengan la lógica de pensar. Pero no se les hace tontos, yo creo. Yo creo que es la ilusión. A mí no me Sí, parece mal. tener en cuenta que no podemos tomar este ejemplo por el todo, ¿eh? Bueno, pues esto puede ser, sí, sí, sí. Me he hecho padres encima de papá que de que yo he dado por eso que no son los reyes Pues estas son las cuestiones culturales, ¿no? A Claro. mí no me enteré en quinto B. Estoy muy feliz por la ilusión. no lo puedo. No, pues si no es un compañero, Ya. a mi hija se le acaba de llegar Bueno. por si acaso Fijaros que hay las personas que tienen una motivación de logro elevada, se pueden como detectar en base a su conducta, ¿no? Buscan más la innovación, ¿no? Son muy apegados a la rutina, son de los que el fracaso o la dificultad les empuja a actuar más intensamente en vez de bajar los brazos, ¿no? Más confiados en el esfuerzo, más que a ver si tienen suerte un día, ¿no? Más independientes de los refuerzos externos. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la motivación extrínseca, intrínseca? Pues estos serían más intrínsecos, ¿no? Y suelen preferir, fijaros, tareas de dificultad media, no particularmente difíciles, ¿no? Eso es, ¿no? Bueno, es una manera de asegurarte que vas aprendiendo, que te enfrentas al límite, pero no te enfrentas de una manera muy extrema, ¿no? Lo cual, ¿qué te permite? Pues ser más persistente en el trabajo, ¿no? Si no tienes hábito de salir a correr y el primer día te planteas correr 40 minutos, ¿qué pasa al día siguiente? Pues te duele todo, ¿no? Claro, y al día siguiente dices, es imposible, yo no puedo hacer esto, ¿no? Entonces van regulando con tareas de dificultad media. Esto es una cosa que yo tengo muy en cuenta cuando selecciono tareas para proponer a un paciente. Siempre la pregunta es, dime qué te sientes capaz de hacer, ¿no? Porque por mucho que yo como terapeuta tenga una idea, si aquello que yo propongo está muy lejos de lo que el paciente se siente capaz, va a ser un fracaso absoluto. Y es mucho más interesante desde este punto de vista seleccionar algo que esté relativamente cerca, pero que desde el punto de vista de la motivación, ¿no?, permita que puedas repetir al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Es decir, ser más persistentes en perseguir la meta, ¿no?, con una perspectiva más real en la asunción de riesgos, ¿no? Y también buscan feedback, opiniones sobre el desempeño. Oye, ¿cómo te parece que lo estoy haciendo? ¿Esto cómo lo ves tú? Bueno, más allá del logro está la motivación de poder.
en el sentido de tener control sobre otra persona, sobre el grupo o ya sobre el mundo en general, ¿no? Está, desde luego que la capacidad de funcionar en grupo del ser humano hace que personas que tengan esta orientación más nítida o más capacidades en este sentido, pues puedan, desde luego, tener a más personas que están trabajando para sus intereses, por ejemplo. Esto es lo que hace la motivación al poder, ¿no? O bien un poder que significa ejercer dominio sobre los demás de una manera directa. Pues imaginaros lo que era la vida de los señores feudales, ¿no? Hace 400, 500 años, ¿no? O una habilidad, digamos, más diluida para influir en los demás, para motivar y posibilitar un mejor rendimiento, ¿no? Para mejorar, ¿no? las capacidades de los demás. También esto está modelado claramente por las experiencias desde la familia o los valores sociales que han transmitido los grupos de referencia. La conducta de estos sujetos también se puede detectar porque son particularmente activos en las situaciones de grupo, tratan de controlar los comportamientos de los otros, son de los que dicen, proponen, dicen qué es lo que hay que hacer, cómo es lo mejor, ¿no? Pueden practicar deportes más competitivos para demostrar su superioridad o pueden poseer objetos con más estatus, ¿no? El coche, el reloj, y además se nota, ¿no? Pueden recordar más experiencias emocionales que el resto de personas y pueden añadir algún detalle un poquito más llamativo, fantástico, ¿no? Y seguro que habéis escuchado relatos donde el protagonista y el centro es la persona y las circunstancias van alrededor de la persona, ¿no? Y esto seguro describe también rasgos, lo que llamamos rasgos narcisistas de la personalidad, ¿no? Recuerdan más temas de poder, ¿no? Lo que me dijeron, me eligieron para decir, ¿no? Yo fui el que hizo, ¿no? Que de contenido neutro, ¿no? Y además cuando hay discursos de poder muestran una mayor activación fisiológica, ¿no? Los pones con por ejemplo detectores de electromiografía, por ejemplo. Tienen un mayor impulso agresivo y pueden elegir como amigos a personas dependientes, menos competitivas o menos populares. Probablemente porque son más fáciles de llevarlos. Claro, ¿no? De que adopten una posición sumisa o conformista con sus propios deseos, ¿no? Y eligen pues profesionales o profesiones que son más influyentes, ¿no? La de entrenador, la de director, la de profesor, periodista. Fijaros en el ámbito de la política cuántos de estos roles, ¿no? Pensad en los Estados Unidos, ¿no? Casi es una descripción parece que ad hoc. Bueno, otra motivación diferente a la del poder y la del logro es la de la afiliación. En algún grado todos necesitamos establecer relaciones afectivas, ¿no? Con otras personas. Aquí también hay diferencias individuales muy importantes. Hay personas que están más orientadas hacia esto, otras que tienen una menor motivación, ¿no? Hacia este tipo de búsqueda de relaciones afectivas con otras personas, simplemente como un fin en sí mismo, ¿eh? Por el hecho de estar con. Probablemente esto también es un reflejo de que la pertenencia a un grupo ha sido algo realmente relevante para nuestra supervivencia a lo largo de
miles de generaciones. Acordaros como hablábamos, solemos hablar de las situaciones de estas de hace 30.000 o 40.000 años, ¿no? Y en esas situaciones poco podría ser más amenazante o poner el reloj de la supervivencia en cuenta atrás que tu grupo te abandonara, ¿no? Entonces estás mucho más expuesto a cualquier tipo de adversidad. Y claro, esto dice que las personas que tienen esta mayor motivación a estar pues, probablemente estaban algo más protegidas en su supervivencia. Esta motivación se inicia en la infancia temprana, ¿no? A través del establecimiento de relaciones de apego. Porque esto facilita la satisfacción de estas necesidades básicas a través de la presencia de otras personas, ¿no? Por ejemplo, en la infancia, simplemente la conducta de la alimentación, ¿no? El amamantamiento, requería de la cercanía física, ¿no? De la madre, con lo cual esta afiliación, ¿no? Esta cercanía ya adquiría en sí misma connotaciones ya de estoy más seguro, estoy mejor ante la vida, ¿no? Ya una connotación de refuerzo. Y en la edad adulta pues ya va existiendo una mayor variabilidad en la expresión de esta motivación de afiliación. Bueno, también influyen en este tipo de motivación pues el miedo al rechazo, ¿no? Y la consiguiente evitación al rechazo, de aquí pueden desprenderse, por ejemplo, en versiones más extremas, la presencia de relaciones muy dependientes, cuando en algún momento pues la persona siente ya es que si no me quiere él o no me quiere ella, ¿quién me va a querer a mí? ¿No lo entiendes? Bueno, pues, sí, puede ser, pero mira, yo lo que quiero señalar aquí es que esto existe, ¿no? Y pasa, ¿eh? Y digamos que podrían ser como expresiones extremas de este motivo de afiliación, ¿no? Y otra expresión, ¿no? Que incluye una afiliación, pues es simplemente un deseo de una cierta intimidad, ¿no? Y una cierta cercanía, ¿no? Que esto tenemos la mayoría también, ese deseo de tener alguna relación donde puedes hablar de tus cosas. Sí, pero igual la ¿no? gente que tiene tanta, como que no puede separarse de su pareja, y que igual no tiene tanto cariño como ha tenido con la pareja y necesita ese cariño para sentirse solo, porque igual en la infancia no va a tener cariño que ahora lo está teniendo y no lo quiere perder. Es posible. Pues realmente es una especulación, ¿no? Eso es. Y en ese sentido te tienes que acercar a cada caso para tratar de comprender, ¿no? Cómo podemos entender ese tipo de vinculaciones tan extremas, ¿no? A ver, también es porque te puede decir la pareja como que si esa persona sin la otra persona no es nada, igual también tiene ese problema. Según cada caso, pero no Sí. Entonces, ¿cómo suele ser la conducta de personas que tienen esta alta motivación a la afiliación? Pues suelen ser más cálidas, afectuosas, amables, ¿no? También buscan el afecto, ¿no? Tienen un mayor miedo al rechazo social, ¿no? Y buscan con más frecuencia señales de aceptación, pueden preguntar más, oye, ¿tú estás bien conmigo? ¿no? Con una mayor evitación de situaciones de conflicto, ¿no? Con una mayor preferencia a las relaciones de cooperación frente a las de competición. Y cuando tienen que desempeñar puestos de mando, donde hay que tomar decisiones, pues imaginaros, hay que despedir, ¿no? Entonces tienen más dificultades en desenvolverse en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué otros motivos secundarios también se han estudiado? Relacionado con el motivo de afiliación, pues el motivo de pertenencia, ¿no? Todos necesitamos, buscamos en algún
grado sentir que pertenecemos a un grupo, ¿no? O al grupo familiar, o al grupo de amigos, o al grupo de compañeros, compañeros de trabajo, o compañeros, compañeras de estudios, o del gimnasio, o de los vecinos, ¿no? Siempre buscamos este sentido de pertenencia, ¿no? Y se ha demostrado que esto tiene consecuencias para la salud, ¿no? El hecho de sentir que perteneces, ¿no? a algún tipo de grupo. Y entonces la gente es un poco más social y separada, yo creo, ¿no? De repente lo que la creación, si lo miras en un lado positivo, asimilar la apego continuo, es bueno. Quiero decir, la gente que muchas veces se encierra a sí misma, ¿no? Que emplea así, ya no por miedo a estar solo, sino todo contra el a la aceptación, ¿no? Y prefiero estar solo. Porque ahí no hay problema también. Normalmente los estados de soledad mantenidos a lo largo del tiempo suelen ser un indicador de alguna afectación, ¿no? O bien algún episodio depresivo, o bien de rasgos de personalidad muy extremos, ¿no? Que conllevan una de las tareas continuas del ser humano es la interacción con el otro, ¿no? Y probablemente esta posibilidad de trabajar en grupos lo que nos ha hecho tener ventaja evolutiva, ¿no? Como para poder resolver problemas que solos no habríamos podido resolver. Y claro, esto condiciona también que las personas que son más capaces de interactuar en grupo tienen un poquito más de ventaja, ¿no? Todos tenemos también una cierta tendencia a buscar comprender las situaciones sociales. ¿Por qué el otro se comporta como lo hace? ¿No? Y cuando no tenemos claro esto, en situaciones que son relevantes para uno, nos inquieta mucho, ¿no? Y es este motivo de comprensión social y hacemos atribuciones. Cuando estamos enfadados, ya te veía yo que me venías a buscar, ¿no? Que me estabas buscando a la boca, ¿no? Pues es esta y resulta que puede ser que no, que te estaba mirando mal pues porque no había dormido aquella noche y además tenía gripe y te miraba mal a ti como a todo el mundo. Pero nuestra mente trata enseguida de tejer una explicación, ¿no? Bueno, pues es este motivo de comprensión. También hay un motivo de control, ¿no? De tener la sensación, buscamos tener la sensación de que hay una relación entre lo que hacemos y la consecuencia que tiene después eso en nuestra vida. ¿Os acordáis de la indefensión aprendida de Seligman? ¿No? Oh, perdón. Bueno, también hacia tener una cierta sensación de confianza, ¿no? De que no estamos rodeados de depredadores en todo momento, que puedes estar un poco tranquilo, ¿no? Tranquilo en la vida. Y de una cierta tendencia también a mejorarnos a nosotros mismos, nuestras cualidades, ¿no? Nuestras habilidades, nuestra participación en un grupo, que es también, ¿no? El desarrollo de una habilidad, etc. ¿no? Bueno, los estudios de los motivos secundarios se han realizado principalmente en el ámbito del trabajo, ¿no? A partir de que han aparecido pues la industrialización, las organizaciones, los trabajos donde trabajan muchas personas que requieren que haya una organización de roles, de muchas interacciones, y a partir de los estudios de cómo influye el clima laboral en el rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este ámbito se han planteado la teoría, por ejemplo, de las necesidades, ¿no? Aquí bueno, pues son teorías que trascienden un poquito lo laboral, pero que se han estudiado mucho en el ámbito laboral, ¿no?
Bueno, aquí vamos a hacer referencia a algunas ideas que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, que las personas tienen necesidades que transforman en deseos, ¿no? Que cuando hay un deseo no satisfecho esto genera tensión y que la conducta motivada empuja al sujeto a emprender acciones para satisfacer estas necesidades. ¿Os acordáis? Esto lo hemos visto en los primeros temas, ¿no? Bueno, ¿cómo se define desde este punto de vista de necesidad? Pues como una idea que representa la fuerza en el cerebro que organiza las sensaciones, la percepción, el pensamiento y las acciones para mantener al organismo dentro de un estado más apetecible. ¿A qué os suena esto de lo que hemos visto? ¿A qué concepto? Venga, ¿quién se anima a tirarse a la piscina? Mantener el organismo en un estado más apetecible, más equilibrado, podríamos decir. Sí, al concepto de homeostasis, ¿os acordáis? Ay, ¿quién lo tenía ahí y no se había traído a decir? Claro, ¿no? Pero las circunstancias de la vida tienden a romper la homeostasis y entonces aparece la necesidad, ¿no? Como un concepto que representa la fuerza que aparece en el organismo para organizar sensaciones, percepción y pensamiento, para hacer acciones y mantener al organismo dentro de ese estado, que es más apetecible, ¿no? Más equilibrado, podemos decir. Bueno, esta sin duda, la teoría de las necesidades de Maslow es una de las más referenciadas, ¿eh? En el sentido de que Maslow propone una teoría a través de una jerarquía de necesidades, donde en la base están las necesidades fisiológicas, y una vez que se han cubierto las necesidades fisiológicas podemos pensar en las necesidades de seguridad, y después las de afiliación, y después las de reconocimiento, y después las de autorrealización, ¿no? Entonces, si estamos trabajando con una persona que nos está planteando una necesidad que tiene que ver con la autorrealización, con la potenciación de una capacidad o lo que sea, tenemos que valorar o por lo menos preguntarnos cómo andan el resto de las necesidades, ¿eh? ¿Qué grado están cubiertas? Porque solo pueden satisfacerse las superiores si han sido satisfechas las inferiores, ¿no? Por lo menos en alguna parte, ¿no? Y esto, claro, tiene cierto sentido común, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo vas a trabajar con la autoestima de un niño que tiene fracaso escolar si en casa le están cascando día sí día también? ¿No? Claro, pues ahí hay algo en cuanto a seguridad que es previo, ¿no? Bien. Bueno, este es un enfoque que está muy presente en los departamentos de recursos humanos, ¿no? Como mejora de la eficacia en el trabajo. Se ha señalado también que es muy dependiente de las experiencias, de la educación, de los estilos parentales, ¿no? Pero se le ha criticado que es excesivamente rígido al establecer la jerarquía de las necesidades, ¿no? Es decir, que probablemente en función bueno, pues la idiosincrasia, las diferencias de diversas culturas o incluso de diversas personas, en función de cada cultura, puede que esta jerarquía no sea un elemento absolutamente rígido, ¿no? Otra visión es la teoría de los dos factores de Herzberg. También se ha estudiado dentro del ámbito del trabajo, de las organizaciones laborales, y plantean que, digamos que para estar bien en el trabajo, o una doble perspectiva de análisis. En el trabajo hay factores que pueden ayudarte a no estar insatisfecho y otros que pueden ayudarte a estar satisfecho, ¿no? Los factores que te ayudan, digamos, como a no estar mal o a evitar situaciones de insatisfacción serían los factores higiénicos o extrínsecos, ¿no? Por ejemplo, pues el sueldo o las condiciones físicas, ¿no?
o si estás muy expuesto a algún riesgo muy importante en el trabajo. Es, digamos, algo que tiene que ver con el hecho de que en el trabajo, digamos, no estés muy mal, ¿no? ¿Vale? O que no estés muy descontento en el trabajo o muy insatisfecho en el trabajo. Pero esto no significa que uno vaya contento al trabajo, ¿no? Para explicar que el grado en el que uno puede ir satisfecho o contento al trabajo estarían los factores motivacionales o intrínsecos, ¿no? Que son factores que ayudan al trabajador a estar más motivado, más contento. ¿Ves la diferencia? ¿No? ¿Y con qué tienen que ver estos factores? Pues con el grado en el que uno puede resultar promocionado en su trabajo. Sobre todo, por ejemplo, el grado en el que en el trabajo, que esta suele ser una cuestión muy frecuente, ¿no? Sientes tu trabajo y tu esfuerzo reconocido, ¿no? ¿Con qué frecuencia tu jefe viene y te dice, oye, fulano, esto que has hecho ha estado, te lo has currado, ¿eh? Se nota y además nos ha valido un montón, ¿no? Ese día te vas a casa como unas castañuelas, ¿no? Sobre todo cuando sientes que te lo está diciendo de verdad, ¿no? Bueno, esto nos pasa en el trabajo claramente, pero también nos pasa en otros ámbitos, ¿no? En familia te hacen algún tipo de reconocimiento, ¿no? Que está relacionado con algún desempeño. ¡Oh! Esta tortilla de patatas, ¿cómo te ha quedado? ¿No? Y ves que se la están comiendo a gusto, ¿no? Pues hay algo por dentro que te dice, qué bien, ¿no? Bueno, pues la insatisfacción parece que depende más de factores, los primeros factores higiénicos y la satisfacción de los motivacionales. Bueno, un tercer modelo sería el modelo, la teoría de existencia, relación y crecimiento de Alderfer. De alguna manera, estos modelos que vais a ver a partir de ahora están, bueno, más o menos rodeando los mismos factores, pero llamándoles de diferente manera. ¿Vale? Pocos conceptos radicalmente nuevos vamos a ver hasta ahora respecto a lo que hemos visto ya, porque ya son modelos, bueno, pues que digamos adoptan más la visión de un autor en particular, pero ya vais a ver, por ejemplo, ¿no? Que este modelo pues plantea que hay tres necesidades básicas. Una, las necesidades, dice Alderfer, de existencia, que tienen que ver con la satisfacción de necesidades fisiológicas. Ya hemos visto, ¿no? Otro factor serían necesidades de relación. Todos tenemos necesidades de mantener vínculos significativos, ¿no? Se parece mucho a afiliación, pertenencia, ¿no? Y un tercer factor sería, una tercera necesidad serían necesidades de crecimiento, como de superación, de realización personal. Pues se parece mucho a las necesidades de alto nivel de Maslow, ¿no? Esto es como una copia, ¿no? De la demanda. Bueno, son similares, ¿no? Pero tienen alguna serie de diferencias en el sentido de que este modelo es más flexible que el modelo de Maslow, ¿no? Plantea Alderfer que no es imprescindible satisfacer un nivel antes de pasar al siguiente, ¿no? Y que cada persona puede presentar necesidades particulares que diferencian unos sujetos de otros, ¿no? Y que hay factores ambientales que pueden alterar el orden de estas necesidades, ¿no? Es de alguna manera un modelo un poquito más flexible. También la teoría de motivación de logro de McClelland, pues también incide en tres factores principales. Motivación, un factor de una necesidad de logro, que ya hemos visto antes, ¿no? El deseo de éxito, de excelencia, una motivación de poder, ¿no? Que sería el deseo de control, de influencia sobre los demás, y una necesidad de afiliación, ya veis, ¿no? Diferentes maneras de organizar factores que ya hemos visto. Quizá hay un aspecto curioso de este modelo que también plantea un sistema para detectar cuáles son las motivaciones de un sujeto a través de
este tipo de láminas, que son láminas proyectivas que se dicen, ¿no? Aquí la tarea del sujeto, a partir de la cual podríamos empezar a hipotetizar o a extraer conclusiones sobre sus motivaciones principales, sería decirle, cuéntame una historia de lo que está pasando ahí. ¿Qué crees tú que está pasando? ¿No? Y en función de cuál es la historia que te cuenta, pues puedes empezar a hacer hipótesis si esa persona tiene más motivación de logro, de poder o de afiliación. ¿No? ¿No? No, que le va diciendo de esto. Bien. Y otras teorías están centradas en metas o en procesos. Aquí hay un concepto muy importante que es el concepto de intención. ¿Os acordáis? Hemos hablado de este concepto alguna vez, como el concepto de intención es un concepto que nos permite predecir cuáles van a ser las conductas que van a presentar los sujetos, simplemente a través de preguntarles, oye, ¿qué intención tienes tú sobre este asunto? ¿No? Un factor de alta predicción sobre la conducta de fumar en adolescentes es preguntarles, antes de que empiecen a fumar, ¿tú crees que el año que viene vas a fumar? ¿No? Y es una pregunta cuya respuesta correlaciona bastante con lo que pasa después. Igual que siempre no es luego. Pero fíjate, cuando estos estudios se hacen con las adecuadas condiciones de anonimato, es algo muy importante, ¿no? Porque a veces dicen, y lo que me digas, se lo voy a decir a tus padres, ¿no? Claro, pues entonces eso no... Esa es una investigación que tiene un déficit metodológico muy importante, ¿no? Pero cuando se hacen en condiciones, ¿no? Pues de una cierta garantía de confidencialidad, las respuestas que dan, lo que se observa es que correlacionan bastante con 2 años después, que es lo que están haciendo los adolescentes. Y aquí viene el concepto de intención. Bueno. Bueno, entonces, el modelo de motivación al logro de Atkinson, por ejemplo. Ya veis que el concepto de intención está muy dentro de los modelos cognitivos, cuando analiza la conducta, que es qué es lo que yo me estoy contando que voy a hacer. Dentro de estas historias que cada uno nos contamos a nosotros mismos sobre las metas que elegimos, lo que queremos hacer, pues lo que dice este modelo es que la socialización es muy importante. Pues que las experiencias que hemos tenido, cómo nos han educado, pues lo que hemos visto que funciona a nuestro alrededor también condiciona en algún grado las metas que después nosotros vamos eligiendo. Y Atkinson plantea que estas conductas de logro tienen 2 dimensiones que a veces pueden estar en conflicto entre sí, ¿no? Por una parte, la búsqueda del éxito, ¿no? Que sería resultado de la motivación al éxito, de la motivación al logro, y por otra parte, que es algo que todos queremos, ¿no? Pero esto entra en conflicto con otra motivación muy importante que tenemos, que es la de evitar el fracaso, ¿no? Sí, nos estaríamos moviendo entonces como en una dimensión que tiene 2 polos, ¿no? Porque a todo el mundo nos importa esto de la motivación a evitar el fracaso, ¿no? Ay, me gusta mucho, qué guapo, qué guapa es. Me encantaría decirle que me encanta, pero si me da clavazas, ¿no? Qué vergüenza. Entonces, ante la expectativa de fracasar, te quedas quieto en tu casa, ¿no? ¿Tiene sentido tendencia a evitar el fracaso elegir tareas de dificultad extrema? Sí, porque... Sería lo lógico de dificultad media, ¿no? No, porque ahí es donde el fracaso podría tener consecuencias motivacionales más relevantes, ¿no? De alguna manera, si eliges lo muy fácil, eso te asegura que vas a tener éxito, ¿no? Una tendencia de dificultad extrema. Y si eliges lo muy difícil, eso te asegura que vas a fracasar, pero que obviamente cualquiera puede entender que vas a fracasar.
¿no? Y entonces eso es poco amenazante para el yo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Bueno, y el último modelo que vamos a ver es el de la equidad de Adams, ¿eh? Que pone en relación la propia motivación y la satisfacción laboral con la comparación social, ¿eh? Es decir, en el ámbito laboral, nuestra motivación y nuestro desempeño también depende... Perdona. Luego me preguntas, ¿vale? Nuestra motivación también depende de cómo valoramos qué es lo que están haciendo lo que nos rodean, los que nos rodean, lo que están aportando, lo que reciben, ¿no? Es decir, cuánto trabaja mi compañero, cuánto cobra mi compañero, cuánto cobra mi compañera, cuánto trabaja y cómo está ese equilibrio entre una cosa y la otra, ¿no? Y esta motivación y satisfacción laboral depende también de este mecanismo de comparación social, ¿vale? Y cuando hay una percepción de mucha falta de equilibrio, entonces aparecen, digamos, pues los mayores problemas, sensaciones de insatisfacción. Sí. Te ha saltado esto de que hay aquí. Seguro que me tengo que haber saltado porque... Pero dime. ¿Ah, sí? Hay algo que no... Estoy aquí con unas fórmulas, la 334. Hay 3 páginas de unas fórmulas que no sé esto. De las probabilidades de éxito, de incentivos. Sí. ¿Es importante o no es importante? No es más que la formulación de la probabilidad del éxito depende de la dificultad de la tarea, ¿no? Y el valor que se atribuye al éxito. Luego, todo eso te lo llevas a la fórmula, como son conceptos, ya hemos visto incluso en otros temas, ¿no? Cómo la motivación depende de la valencia, de cuánto de importante es, cuáles son las expectativas que yo tengo de poder alcanzar esto, cuánto de importante es para mí, etcétera, ¿no? Sería como un producto. Vale, pues lo miramos un poco. Sí. ¿Vale? Bueno, pues terminamos aquí.